Good evening, Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're happy you're joining us tonight for Bible study. Estamos felices que se nos unan esta noche para el estudio bíblico. So there's a little group here in the sanctuary ready to receive the Word of God. Hay un pequeño grupo aquí en el santuario listos para recibir la palabra de Dios. And I pray that if you're watching this from your house, wherever you're at, that you're excited about God's Word. Y estoy orando para que donde quiera que estés escuchando la palabra, desde tu casa, donde quiera que sea, estés también animado por la palabra de Dios. Tonight we're going to talk about a very, very important subject. Esta noche vamos a estar hablando de un asunto bien importante. We're talking about the subject of authority. Vamos a estar hablando de la autoridad. See, the kingdom of God is based on God's authority. El reino de Dios está basado en la autoridad de Dios. And as we are going to read later, all authority comes from God. Y por eso es que vamos a estar leyendo más tarde que toda la autoridad viene de Dios. Did you hear what I said? ¿Escucharon lo que dije? All authority comes from God. Toda autoridad viene de Dios. So in the Bible, authority is one of the most important subjects. Entonces, en la Biblia, la autoridad es uno de los temas más importantes. And even in revelation and understanding, if you have no revelation of authority, Incluso si tú no tienes revelación de lo que es la autoridad y entendimiento de lo que es autoridad, you will miss out on the greatest blessings that God has for your life. te vas a perder muchas bendiciones grandes que Dios tiene para tu vida. So understanding where authority comes from, Entonces, entendiendo de dónde viene la autoridad and what the purpose of authority is for, y cuál es el propósito de la autoridad, the benefits of authority los beneficios que tiene la autoridad, will bring tremendous wisdom for your life, traerá tremenda sabiduría para tu vida. especially when it comes to making decisions. Especialmente cuando vas a tomar decisiones. Bájala ella en el monitor, por favor. So we want to understand this subject, and we're going to begin in Romans chapter 13, and we're going to take that as the foundation of tonight's Bible study. Go ahead. Entonces vamos a estar estudiando este tema y vamos a comenzar en Romanos número 13 como un fundamento. But we will try to make this a series. This is going to be on Wednesday nights for the next couple of weeks, 2 or 3 weeks. Pero vamos a tratar de estar haciendo una serie en los miércoles en la noche por 2 o 3 semanas On authority. sobre autoridad. Because like I said, it is one of the most important subjects in the Bible. Porque como dije, es uno de los temas más importantes de la Biblia. Now you might say, I don't have a problem with authority. Y tú puedes decir, yo no tengo problema con la autoridad. But if you understand how to transmit this truth to your own family, it will be a blessing. Pero si no sabes, si tú supieras cómo transmitir esa verdad a tu familia, sería una bendición. So let's turn to Romans 13, but let's say a word of prayer before we begin. Vamos a ir entonces a Romanos 13, pero primero vamos a hacer una palabra de oración. Heavenly Father, we turn to you tonight Padre Santo, venimos a ti esta noche with open hearts con corazones abiertos to receive everything that you have for us. para recibir todo lo que tienes para Help nosotros. us understand your purposes, Ayúdanos a entender tus propósitos and so that we might learn how to live our lives in a way that's pleasing to you. para aprender cómo vivir nuestra vida de manera que sea placentera a ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. And everybody Y says, todos dicen, Amen, Amen, amen. amen. So we're in Romans chapter 13, beginning in verse 1. en Romanos 13, comenzando en el versículo 1. It says, every person is to be in subjection to the governing authorities. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Now say with me, every person. Digan conmigo, cada persona. I don't hear you. No los escucho. Say every person. Toda persona, cada persona. All right, now it's getting better. Every person, no exception, is to be subject to the governing authorities. Toda persona, sin excepción, tiene que estar sometida a las autoridades superiores. And now we hear why. Y aquí está por qué. For there is no authority except from God, and those which exist are established by God. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verse 2. Therefore, whoever resists authority has opposed the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Okay, so here we've learned so much just in these couple of verses. Aprendemos mucho solamente en estos dos versículos. Number one, everybody should be subject to authority. Número 1, todos deben estar sometidos a la autoridad. Number two, all authority comes from God. Número 2, toda autoridad viene de Dios. Number three, Y número 3, when you resist authority, cuando tú te resistes a la autoridad, you resist God. te resistes a Dios. And number four, Y número 4, when you resist God, you receive condemnation. cuando tú te resistes a Dios, tú recibes condenación. Now, none of us want to know what that's like. Ahora, ninguno de nosotros We don't want to know what condemnation is like. no queremos saber cómo es la condenación. So if you want your life to be blessed, Entonces, si tú quieres que tu vida sea bendecida, if you don't want God to be opposed to you, si no quieres que Dios se oponga a ti, if you want your plans to go well, si quieres que tus planes vayan bien, then you first need to understand the principle of authority. entonces primero que todo tienes que entender los principios de la autoridad. Because this principle was established by God. Porque estos principios son establecidos por Dios. Este principio. Este principio es establecido por Dios. And when you understand what authority is, Y cuando entiendes lo que es la autoridad and you change your perspective about authority, y cambias tu perspectiva acerca de la autoridad, so you begin to see authority from a biblical perspective, y entonces la empiezas a ver desde el punto de vista o con la perspectiva bíblica, you will find that you're not opposed to God's purposes anymore. te vas a encontrar de que no estás opuesto a los planes de Dios And más. a lot of the negative things that have been happening in your life Y muchas de las cosas negativas que han estado sucediendo en tu vida may just have been the condemnation or the resistance that people feel when they oppose God's authority. pudieran ser la condenación o la resistencia que las personas sienten cuando se oponen a las autoridades. So this is the foundation of everything that we're going to share. Entonces este es el fundamento de todo lo que vamos a estar compartiendo. Now remember, if you have no problem with authority, Y recuerda, si ustedes no tienen problema con la autoridad, you still need to know these verses and know the principle of authority, todavía tienes que conocer estos principios y conocer los principios de la autoridad. because your own children, your grandchildren, and people that you know will benefit from this. Porque tus hijos, tus nietos o personas que tú conoces pudieran beneficiarse de esto. I remember a young young woman who was coming to youth group. Recuerdo una joven que vino al grupo de jóvenes. She was about 16 years old, Ella tenía alrededor de 16 años and her brother was in medical school with me. y su hermano estaba en la escuela de medicina estudiando conmigo. And I brought him to the Lord. He got saved. Y yo lo traje al Señor, él consiguió salvación, He was an alcoholic. era un alcohólico, He stopped drinking. paró de tomar When he went home, everybody was shocked. y cuando fue a casa todo el mundo estaba sorprendido. He was a new person. Era una nueva persona, He was shaved, estaba afeitado and instead of a bottle of rum under his arm, now Y- he had a Bible under his arm. y en lugar de una botella de ron debajo de su brazo llevaba una Biblia. His little sister started going to church with him, Su pequeña hermana comenzó a ir a la iglesia junto con él and she got radically saved. y ella radicalmente fue salvada And she wanted to go to church every day of the week. y quería ir a la iglesia cada día de la semana. She would go on Wednesdays to Bible study, Fridays to youth group, Sunday to worship. Ella iba los miércoles al estudio bíblico, los viernes al grupo de jóvenes, los domingos al servicio, But her mother was not yet a Christian. pero su madre no era cristiana. She had been divorced from the father, Ella se había divorciado del padre and she was a very prosperous businesswoman in Miami. y era una mujer con un negocio próspero aquí en Miami. And she told the daughter, I don't want you going to church anymore. Y le dijo a la hija, yo no quiero que vayas más a la iglesia. You're becoming fanatical. Te estás convirtiendo en una fanática. And so no more church. Así que ya no más iglesias. And she said, but mother, when can I go to church? I just want to learn. Y la hija le dijo, pero madre, yo quiero ir a la iglesia, yo quiero aprender. She said, when you turn 18, you can do whatever you want. You can go to church if you want to. Y le dijo, bueno, cuando tengas 18 puedes ir si quieres. Her mother was probably thinking, you can go to bars if you want to too. La madre también estaba pensando, puedes ir al bar si quieres también. But whatever the mother's reasons, she said no church for a couple of years. Pero cualquiera que fuera la razón, la madre le dijo, no hay iglesia por un par de años. So the young woman called me crying. Entonces esa joven me llamó llorando She said, my mother doesn't want me to go to church.
Y me dijo, mi mamá no quiere que yo vaya a la iglesia, but I can tell her I'm going to a friend's house and go. pero yo le puedo decir que voy a casa de unos amigos y voy a la iglesia. I can sneak out on Sundays because she goes out many times to meetings, and I can sneak out on Sunday and I can go to church. Yo puedo escaparme los domingos porque ella muchas veces está de reuniones y entonces voy a la iglesia. But when I was a young Christian, Pero cuando yo era un joven cristiano, I learned the principle of authority. yo aprendí los principios de la I autoridad. remember my first pastor gave me a book by Watchman Nee, Recuerdo que mi primer pastor me dio un libro por Watchman Nee. He was a Chinese apostle. Era un apóstol chino He had been martyred for the gospel in China. que, predicaba el evangelio en China. Había sido martirizado. Había sido martirizado en China. And he wrote a lot of Christian books, and he gave me spiritual authority. Y él escribió muchos libros cristianos y me dio autoridad espiritual. And it opened my eyes, Y abrió mis ojos. and I understood the principle of authority. Y entonces yo entendí los principios de la autoridad. So I told this young girl, Entonces le dije a esta joven, because I was the youth pastor, porque yo era el pastor de los jóvenes, I said, you need to pray for your mother. le dije, tú tienes que orar por tu mamá. You need to submit to your mother, Tú necesitas someterte a tu mamá and you need to obey your mother, y necesitas obedecerla, even if she doesn't want you to go to church. incluso aunque ella no quiera que vayas a la iglesia. And God will be glorified. Y Dios va a ser glorificado. And that's exactly what she did. Y eso es exactamente lo que ella hizo. So for the next year and a half of her life, Entonces, por el próximo año de su vida, and I told her, when you stay home on Sundays, y yo le dije, cuando tú te quedes en casa los domingos, be nice to your mother. Help her with the laundry, help her with the housework. sé buena con tu mamá, ayúdala con las tareas de la casa, con el lavado de las ropas. A year and a half later, when she turned 18, Un año y medio después, cuando ella cumplió los 18 años, she reminded her mother, Mother, now you said I could start going to church when I was 18. le recordó a la madre, madre, usted dijo que cuando yo cumpliera 18 años, yo podía ir a la iglesia. And the mother said, Yes, I did. Y la madre le dijo, sí, yo lo hice. And God has done something different in your life, and I'm so happy. Y Dios ha hecho algo diferente en tu vida y yo estoy muy feliz. You're not the same daughter that I had before. Tú no eres la misma hija que yo tenía antes. I've never seen anybody change the way that God has changed you, Yo nunca he visto a nadie cambiar de la manera que tú has and the cambiado, way that God changed your brother. la manera que Dios ha cambiado a tu hermano. So you have permission to go to church now. Así que ahora tienes permiso de visitar la But I iglesia. want to go with you. I want to know that Jesus that changed your life. Pero yo quiero ir contigo, quiero conocer a ese Jesús que cambió tu vida. And she started going to church. Y ella comenzó a ir a la iglesia. See, God has a plan, Dios tiene un plan and decisions are really easy y las decisiones son realmente fáciles when you live by God's principles. cuando tú te llevas por los principios de Dios. And so this young girl learned the lesson of submitting to authority, Entonces esta joven entendió la lección de someterse a la autoridad and God was glorified in her family. y Dios fue glorificado en su familia. Amen. Amén. So let's go to Exodus chapter 22 Vamos a Éxodo capítulo 22, and verse 28. en el versículo 29, 28. 28. Exodus 22, verse 28. Éxodo 22, versículo 28. So amen when you find it. Digan amén cuando lo encuentren. It says, You shall not curse God, nor curse a ruler of your people. No injuriarás a los jueces ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. So we'll see verses in the Bible that talk about being careful how you speak about somebody that's in authority. Vemos muchos versículos en la Biblia que habla de cómo tú te debes referir o hablar de esas personas que están en autoridad. So in this one it says, Don't curse God or any person in authority. Aquí dice, no injuriarás ni maldecirás a ninguna persona en autoridad, Ni a Dios ni a nadie. ni a Dios ni a nadie. Why is that? ¿Qué es eso?
Because all authority is established by God. Porque toda autoridad es establecida por Dios. So when you oppose somebody that's in authority, you are opposing God. Entonces, cuando tú te opones a alguien que está en autoridad, te estás oponiendo a Dios. When you curse somebody, a president or a ruler or a mayor or a governor, you're cursing God. Cuando tú maldices a alguien, al presidente, al alcalde, a cualquier persona en autoridad, estás maldiciendo a Dios. Let's read Ecclesiastes Vamos a leer en Eclesiastés, chapter 10 capítulo 10, and verse 20. versículo 20. Ecclesiastes 10:20. Eclesiastés 10, 20. It says, "Furthermore, in your bedchamber do not curse a king, in your sleeping rooms do not curse a rich man, for a bird of the heavens will carry the sound, and the winged creatures will make the matter known." Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Now, we've heard stories about certain countries around the world Escuchamos la historia sobre ciertos países alrededor del mundo where at home, in private, the parents criticize the president or the leader of that country, donde en privado, en la casa, los padres critican a los líderes de ese país and the children, the little children here, y los pequeños niños están escuchando and they go to school and they tell the teacher, "Oh, my father said this about the president." y van a la escuela y dicen, mi papá dice esto o lo otro del presidente. And sometimes the parents get arrested Y a veces los padres son arrestados because they criticize somebody in authority. porque criticaron a alguien que está en autoridad. But here the Bible says that it's not, don't worry about your children listening, Pero aquí la Biblia dice, no te preocupes sobre tus hijos que estén escuchando, because God is going to find out. porque Dios lo va a saber. There's angels Hay ángeles that are listening. que están escuchando. And when we resist authority Y cuando nos resistimos a la autoridad or curse somebody in authority, o maldecimos a alguien que está en autoridad, say bad things about them, decimos cosas malas acerca de ellos, then God can hear that. Dios los puede escuchar. And what does God say? ¿Y qué dice Dios? I allowed that person to be there in that position. Yo permití que esa persona esté ahí, en esa posición. Now, we are in a difficult political period in America Estamos en un periodo bien difícil políticamente aquí en Estados Unidos, where Christians need to learn the principle of authority, donde los cristianos necesitan entender los principios de la autoridad, that we might partake of the political system, que podemos ser parte de un sistema político, speak the truth about the issues, hablar la realidad sobre ciertos asuntos, but being very, very cautious and careful pero ser muy, muy cuidadoso y cauteloso to not speak against or curse the person that's in the position. sobre no hablar cosas malas o maldecir a las personas que están en autoridad, Lest we oppose God and receive condemnation. porque entonces nos oponemos a Dios y recibimos condenación. That's a serious thing. Eso es una cosa seria. Turn with me to 1 Samuel chapter 24. Vayan conmigo a Primera de Samuel, capítulo 24. 1 Samuel chapter 24. Primera de Samuel 24. And we're going to read the story about David. Y vamos a leer la historia sobre David. Now, all of you know what God said about David. Todo lo que Dios dijo sobre David, Todos saben todos saben que es lo que Dios dijo. lo que Dios dijo sobre David. God said, David is a man after my own heart. Dios dijo, David es un hombre Según- conforme a mi corazón. He loved David. Él amaba a David. David wasn't perfect. David no era perfecto. He made a lot of mistakes in his life. Cometió muchos errores en su vida. He committed some serious sins. Cometió pecados bien serios. But he loved God with all his heart. Pero él amaba a Dios con todo su And corazón. whenever God rebuked him, he would repent and he was sorry. Y cada vez que Dios lo reprendía, él se arrepentía y se sentía realmente arrepentido. But one of the things that David understood Pero una de las cosas que David entendió was the principle of God's authority. fueron los principios de la autoridad de Dios. Now, in 1 Samuel 24, let me give you some context. Ahora, en Primera de Samuel 24, déjenme darle algún contexto. King Saul was the king of Israel.
El rey Saúl era el rey de Israel. He was after little David. He wanted to kill David. Él estaba persiguiendo a David, lo quería matar. He was jealous of David. Estaba bien celoso de David. So the king is trying to kill David. Entonces el rey estaba tratando de matar a David. One day, David is hiding in a cave Un día David está escondido en una cueva because the armies of the king and the king are looking for him to hunt him down and kill him. porque el ejército de Saúl lo estaba buscando para matarlo. And the army was passing by, Y el ejército pasó and the king decided to go in the cave. y el rey decidió entrar en la cueva. Let's read what happened. Vamos a leer lo que sucedió. Verse 1, it says, Now when Saul returned from pursuing the Philistines, he was told, Behold, David is in the wilderness of En-gedi. Dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de En-gadi. Then Saul took 3,000 chosen men from all of Israel and went to seek David and his men in front of the rock of the wild goats. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Verse 3, And he came to the sheepfolds on the way, and there was a cave. And Saul went into the cave to relieve himself, and now David and his men were sitting in the inner recesses of the cave. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. And verse 4 says, Then the men of David said to him, Behold, this is the day that the Lord was speaking about when he said, Behold, I'm about to give you your enemy into your hand, and you shall do to him as it seems good to you. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. So they were so excited Estaban muy animados ellos, because they said, This is from God. porque ellos decían, esto es de Dios. You have to be, blind to not understand God has put the king into your hands. Tú tienes que estar ciego para no entender que Dios te ha puesto al rey en tu mano. This is a God opportunity. Esto es una oportunidad de Dios. Sometimes there's people in our life A veces hay personas en nuestra vida that try to, with good intentions, interpret God's purposes for your life. que con buenas intenciones tratan de interpretar los propósitos de Dios para tu vida. In other words, there's an opportunity, there's something happening. En otras palabras, hay ciertas oportunidades de que algo suceda. Maybe you have a decision to make, Tal vez tienes una decisión que tomar and somebody comes along and says, Listen, it's obvious what you have to do. y hay quien puede venir y te diga, mira, es obvio lo que tú tienes que hacer, But you know that it's not. pero tú sabes que no. This has to be from God, Esto tiene que ser de Dios, but something is not right. pero algo no estaba bien. See, that's how David felt. Así era como sentía David. But his men were cheering him on. Pero sus hombres estaban animándolo. When you make a decision, Cuando tú haces una decisión, sometimes doing the will of God means you're the only one who thinks that way. para hacer la voluntad de Dios, a veces eres tú el único que lo sientes de esa manera. If everybody is doing something, Si todos están haciendo algo, it's probably not from God. probablemente no es de Dios. Usually, God is on the side of the minority. Usualmente Dios está del lado de la minoría. That's what the Bible says. Eso es lo que dice la Biblia. Enter through the narrow gate. Entra a través de la puerta estrecha. Because the wide gate, you're going to get in trouble if you go down the wide gate. Porque si entras por la puerta ancha, te puedes meter en problemas. So his men were telling him, this is what God was talking about. Entonces sus hombres le decían, esto es de lo que te estaba hablando Dios. Sometimes people will even use the Bible to get you to disobey God, Muchas veces las personas incluso usan la Biblia para llevarte a ti a desobedecer a Dios, to manipulate you, para to manipularte, control you. controlarte. But you know what God wants to do with Pero you. tú sabes lo que Dios quiere hacer contigo. You know what the right decision is. Tú sabes cuál es la decisión correcta. So listen what David said. Entonces, escuchen lo que hizo David. It says that he got up and cut off the edge of Saul's robe secretly.
Dice que él se levantó y cortó secretamente, Al final del versículo 4. dice, calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. And Saul didn't realize it. Y Saúl no se dio cuenta. In other words, he had an opportunity to kill the king. En otras palabras, él tuvo la oportunidad de matar al rey. His men were saying, kill him, this is God, this is God. Sus hombres le decían, mátalo, mátalo, esto es de Dios. He's your enemy. Es tu enemigo. If you don't kill him, he's going to kill you. Si tú no lo matas, él te va a matar. But David, all he did was cut a piece of his robe off. Pero todo lo que hizo David fue cortar una parte de su Manto. de su manto. How many think that was a nice option for King Saul? ¿Cuántos pueden decir que esto fue una opción agradable para Saúl? It was Buena. either David killed him or he cut a little piece of his robe off. Era que David lo matara o que le cortara una pequeña parte del manto. It was very inoffensive. Fue bien inofensivo, He just cut a little piece off. solamente le cortó un pedazo. The king didn't even realize it. El rey incluso no se dio cuenta. Let's keep reading. Sigamos leyendo. So he said to his men, verse 6, far be it from me, because of the Lord, that I should do this thing to my Lord, the Lord's anointed, to stretch out my hand against him, since he is the Lord's anointed. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. In other words, he said, listen, he might be an evil king, En otras palabras, dijo, miren, puede ser un rey malvado, but I know that all authority comes from God. pero yo sé que toda autoridad viene de Dios. Therefore, if God allowed him to be king, Por eso que si Dios le permitió ser rey, far be it from me that I would kill him. yo no estaría muy mal si yo lo matara. So I'm not going to do that No lo voy a hacer, because he is the Lord's anointed. porque él es el ungido del Señor. He is the chosen one by God. Él es el elegido por Dios. He's the one that God put in that position. Él es quien Dios puso en esa posición. God put an evil man in position. Dios pone personas malvadas en posiciones. God put a terrible king to rule over Israel. Dios puso un rey terrible para reinar sobre Israel. Maybe he wasn't terrible when he began. Tal vez no era terrible cuando comenzó. Maybe he became bad. Tal vez se convirtió en malo. Maybe you know somebody in authority over your life. Tal vez Maybe you know somebody. tal vez tú conoces a alguien en autoridad sobre tu vida. And they were nice a while back, Y They were nice. era antes agradable, but they're getting mean. pero se ha ido poniendo desagradable, malo. They're offensive. Son ofensivos. Maybe they're evil. Tal vez son malvados. Maybe you like to kill them. Tal vez tú quieres matarlos. But as long as they're in that position of authority, Pero en tanto estén en esa posición de autoridad, you have to know that God is the one that's keeping them alive. tú tienes que saber que es Dios quien los mantiene vivos. God is the one that put them there. Dios es quien los puso ahí. And God is going to work in your life through them. Y Dios va a trabajar en tu vida a través de ellos. Because you could be in another country. Porque tú pudieras estar en otro país, You could have a different job. pudiera tener otro trabajo, You can have a different family. diferente familia, You could have a different husband. diferente esposo, But you are in the place where you are today, pero estás en el lugar donde estás hoy and all authority in your life y toda autoridad en tu vida is established by God. es establecida por Dios. So David said, there's no way I'm going to raise my hand against the Lord's anointed. Entonces David dijo, no hay forma de que yo levante mi mano contra el ungido de Dios. And then it says, David persuaded his men with these words. Verse 7. Y en el versículo 7 dice, así reprimió David a sus hombres And con did not palabras allow them to rise up against Saul. y no les permitió que se levantasen contra Saúl. And Saul got up and left on his way and didn't find out what happened. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. How many times has God protected you from something you never found out about? ¿Cuántas veces Dios te ha protegido de cosas que tú ni siquiera supiste? By the grace of God. Por la gracia de Dios, By the grace of God. por la gracia. Saul was almost killed. Saúl fue casi matado, But because God touched the heart of David, he left alive. pero porque Dios tocó el corazón de David, él lo dejó vivo. Let's read verse 8. It says, Now afterward David arose and went out of the cave, and he called after the king, and he said, My lord, the king. And when Saul looked behind him, David bowed with his face to the ground and prostrated himself.
También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. David was honoring the man that was trying to kill him. David estaba honrando al hombre que estaba tratando de matarlo. When you honor the people that are in authority in your life, Cuando tú honras a las personas que están en autoridad en tu vida, your boss, your teachers, tu jefe, tus maestros, your parents, your tus husbands, padres, esposos, the police, the governors, la policía, el gobierno, the people who are presidents, personas que están en la presidencia, when we honor them cuando los honramos and not curse them, y no los maldecimos, it touches the heart of God. esto toca el corazón de Dios. This is why David was special to God. Eso es por eso que David era especial para Dios. David didn't agree with an evil king. David no estaba de acuerdo con un rey malvado. David didn't like Saul. No le gustaba a Saúl. You don't have to like somebody in authority, No te tiene que gustar alguien que está en autoridad, but you have to honor and respect them. pero te tienes que honrarlo y respetarlo. You can't curse them. No lo puedes más decir. You can disagree with them, Puedes estar en desacuerdo, but don't cross that line. pero no cruces la línea. Remember that they were put in authority by God. Recuerda que están puestos en autoridad por Dios. And then David said in verse 9, he said, David said to Saul, to the king Saul, why do you listen to the words of men, saying, behold, David is trying to harm you? Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Behold, this day your eyes have seen that the Lord had given you today into my hand in the cave, and some said to kill you, but my eye had pity on you, and I said, I will not stretch out my hand against my Lord, for he is the Lord's anointed. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. So David wanted to be very clear. Entonces David quiso ser bien claro, I could have killed you, yo te podría haber matado, but I didn't, pero no lo hice, because you are the Lord's anointed. porque tú eres el ungido del Señor. I didn't vote for you. Yo no voté por ti, I didn't put you in that position. no te puse en esa posición, I did not anoint you. no te unjo, No te ungí. no te ungí, I did not choose you, no te elegí, but God chose you. pero Dios te eligió. And because I love Y God, porque yo amo a Dios, I will honor you, yo te honraré. and I will not raise my hand against you, Y no levantaré mi mano en contra and I tuya. have spared your life today. Y Y te he guardado la vida. te he guardado la vida hoy. In other words, David said, it's because of God that I didn't kill you. En otras palabras, David le dijo, es por Dios que no te maté. And so that's how we behave at work. Y es así como nosotros actuamos en el trabajo. The Bible calls employers to treat their job and what they do at work as unto the Lord. La Biblia nos llama a los trabajadores a hacer las cosas en el trabajo como para el Señor. Now imagine this, Imagínense esto, that you would treat your job the way you would treat church. que tú trates en tu trabajo de la manera que tú tratas la iglesia. Now, that's not saying a lot for some people, Esto no es, diciendo mucho. no dice mucho de muchas personas. Some people come into church and leave church, and the church is not benefiting at all from their presence. Hay personas que vienen a la iglesia y se van y la iglesia no hace nada en su presencia. They don't clean, they don't throw out they don't do anything for Ellos, God. ellos no hacen nada para Dios. But those who love God, Pero esos que aman a Dios, they also love the church. ellos también aman la iglesia. We know this is the house of God. Sabemos que esta es la casa de And Dios. so we have so many people that are wanting to serve. Así que tenemos muchas personas que quieren servir. They want to do something to be a blessing. Ellos quieren hacer algo para hacer una bendición. Imagine if you are at work Imagínate que tú estás en el trabajo and the Bible says, do everything at work as unto the Lord, y la Biblia dice, haz todo en el trabajo como para el Señor. and you begin to treat your job as the church. Y tú empieces a tratar tu trabajo como la iglesia. Right away, you will be a different type of employee. Inmediatamente tú vas a ser un tipo diferente de empleado. You do things with integrity.
Vas a hacer las cosas con integridad, You do things with love. vas a hacerla con amor, You go the extra mile. vas a ir la milla extra. Even though nobody's looking at you, you know the Lord is looking at you. Incluso aunque nadie te esté mirando, sabes que Dios te está mirando. I guarantee you that you will be promoted. Yo te garantizo que tú serás promovido. You will be noticed. Se va a notar. God himself will pour out his favor upon your job. Dios mismo va a poner su favor sobre tu trabajo. But if you do the opposite, Pero si haces lo opuesto, that means that you're not honoring those who are in authority and your job. significa que tú no estás honrando a esos que están en autoridad en tu trabajo. And so you're opposing God. Entonces te estás oponiendo a Dios. You're not doing things as unto the Lord. No estás haciendo las cosas como para el Señor. When your parents say no to you, Cuando tus padres te dicen que no a algo, if you take it as being from the Lord, si tú lo tomas como que es del Señor, then you will be humble entonces vas a ser humilde and you will continue to honor your parents. y vas a continuar honrando a tus padres. But if you resist, Pero si tú te resistes, God will know. Dios lo sabrá And you will be opposing God. y te estarás oponiendo a Dios. But sometimes that's not a good thing to do Pero a veces esto no es algo bueno que hacer, para hacer, because you bring condemnation upon porque your life. traes condenación a tu vida. But if you humble yourself and obey your parents, Pero si tú te humillas y obedeces a tus padres, you will see that God will pour out his favor vas a ver el favor de Dios and the circumstances will change y las circunstancias van a cambiar and he will bless you. y Él te bendecirá. So we're going to stop there tonight. Entonces vamos a parar aquí esta But we're going to noche, continue speaking about authority pero vamos a continuar hablando sobre la autoridad. because whether it's on the job or at school, Porque ya sea en el trabajo, en la escuela, whether it's in your relationship with your parents, ya sea en tus relaciones con tus padres or whether it's in your marriage, o en tu matrimonio, to know that all authority comes from God conocer que toda autoridad viene de Dios will help us have better relationships. nos ayudará a tener mejores relaciones We will have a better relationship with God y vamos a tener mejor relación con Dios. because we will begin to honor God in our earthly relationships. Porque vamos a empezar a honrar a Dios en nuestras relaciones terrenales. Then later on, not this week, maybe the next week or the following week, we will talk about how you can exercise the authority that God has given you. Y tal vez la próxima semana o la otra más arriba vamos a estar hablando sobre cómo ejercitar la autoridad que Dios ha puesto en ti. Because it's one thing to submit to those in authority, Porque una cosa es someterse a esos que están en autoridad and it's another thing how to use that authority that God has given you over those who are under you. y otra cosa es cómo ejercer esa autoridad que Dios te ha dado sobre esos que están alrededor tuyo, Que están debajo que de ti. están debajo de ti. Whether you have employees or you're a husband in a marriage or whether you're your parents. Ya sean tus empleados o tu esposo o tus padres. If there are people that are under your authority, under your influence, Si hay personas que están bajo tu influencia, bajo tu autoridad, how do you exercise authority over them? vamos a estar hablando de cómo tú ejercitas esa autoridad sobre ellos. So tonight we're going to close in prayer. Entonces, esta noche vamos a ya cerrar en oración. And like we do on Wednesday nights, we will open it up for discussion after we close. Y como hacemos cada miércoles, vamos a abrir para discusión y preguntas. So I know sometimes people have questions and we have really good discussions. Sé que a veces tienen preguntas y tenemos discusiones muy buenas. But we want God to say about us, Pero yo quiero que Dios diga de nosotros. diga de nosotros Lucy is a person after my own heart. que Lucy es una persona conforme a mi corazón. Fred is a man after my own heart. Fred es un hombre conforme a mi corazón. Allison is a young woman after my own heart. Allison es una joven conforme a mi corazón. Because that's what God said about King David. Porque eso era lo que Dios decía sobre el rey David. Because when David was younger, Porque cuando David era más joven, he understood the principle of authority. él entendió los principios de la autoridad. And he was different than all the other men. Y era diferente a todos los otros hombres. And that's why God chose him. Y por eso Dios lo escogió. God wants to choose you. Dios te quiere escoger. He wants to bless you. Te quiere bendecir. We need to understand authority Necesitamos entender la autoridad so that we don't oppose God in any area of our life. para no oponernos a Dios en ninguna área de nuestra vida. Amen. Let's close in prayer. Vamos a cerrar en oración. Father, tonight we thank you. Para esta noche te damos gracias. Father, in the midst of so much chaos and so much craziness in the politics of this country, Padre, en el medio de tanto caos, tanta locura en la política en este país, don't let us raise our hands or our voices against those who are in office and those who are in leadership. no permitas que levantemos nuestras voces sobre esos que están en liderazgo. And neither let us defend those who we like, Y déjanos defender, that we don't defend. no defender
those that we like. a esos que queremos, que nos gusta. But help us always to defend the truth. Pero ayúdanos a defender la verdad. Help us to stand on your principles. Ayúdanos a mantenernos en tus principios. Make our discussion about truth and not about personality. Ayuda a hacer la discusión sobre la verdad y no sobre personalidades. Even though we know that sometimes politicians are evil Incluso a veces cuando sabemos que algunos políticos son malvados and they're bad y son malos and they're doing wrong things, y están haciendo cosas incorrectas, you have allowed them to be there tú les has permitido estar ahí and you have a purpose. y tú tienes un propósito. We can pray, Nosotros podemos orar, but you're the one that lifts them up, pero tú eres quien los levanta and you also are the one that removes them. y tú eres también quien los puedes So remover. tonight our confidence is in you, Entonces esta noche nuestra confianza está puesta en ti, not in the government no en el gobierno and not in anything else, ni en nada más, but only in the Almighty God. pero solo en el Dios Todopoderoso. Thank you, Father. Gracias, Padre, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén, amén. God bless you. We'll see you on Sunday. Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Any questions tonight about authority?